Hola, buenas tardes, bienvenidos. En unos minutos estaremos iniciando la jornada de formación docente Aprendia, convirtiendo lo cotidiano en extraordinario. Buenas tardes con todos. Estamos iniciando ya nuestra jornada de formación en breves minutos.
Muy buenas tardes, estimados profesores. Soy Mónica Arrieta, coordinadora de formación de Aprendia. Les doy la más cordial bienvenida a esta tarde que con mucho gusto compartiré con ustedes. La misión fundamental de Aprendia es la educación y pensamos que solo a través de ella promoveremos el desarrollo de las personas a las que nos dirigimos, generando nuevas oportunidades. Es por este motivo que hemos organizado la jornada de formación docente Aprendia, convirtiendo lo cotidiano en extraordinario. Les agradezco que nos acompañen en este momento, donde continuaremos con el programa de formación que Aprendia ha organizado para acompañar en su tarea diaria a todos los docentes de nuestra patria. Ahora es un gusto para mí presentarles al señor Alberto Almendres, creador de Aprendia, que con mucha ilusión emprendió la tarea de formar personas que busquen un espacio de encuentro en la escuela. Dejo con ustedes a Alberto. Gracias, Mónica. Buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a la segunda jornada de formación docente Aprendia, convirtiendo lo ordinario en extraordinario. Hace unos días, en una reunión de gente de la educación, hablaban de la realidad peruana, donde durante 700 días había vivido la educación virtual y se calculaba, según datos del Banco Mundial, un retraso de 10 años en los aprendizajes de los estudiantes. Por todo ello, después de escuchar a los docentes, a los estudiantes, a los padres de familia, creamos Aprendia como un lugar, un agente educativo que en el fondo busca llevar a la escuela soluciones educativas innovadoras que permitan reforzar los aprendizajes de los estudiantes. Somos un compañero para la escuela y para ello hemos creado un ecosistema con diferentes herramientas que impulsan ese refuerzo del aprendizaje. En esta segunda jornada trataremos y pondremos en la mesa un tema muy interesante y muy importante como son las experiencias de aprendizaje, las EDAs, como continuación de la primera jornada donde estuvimos tratando otra temática interesante como era el TUA. A continuación les voy a presentar un vídeo donde van a poder ustedes ver y reflejar lo que es Aprendia y su equipo. Bienvenidos, buenas tardes y muchas gracias. Para una educación que tuvo que reinventarse, Aprendia lanza Aprende con Mediaventuras y Para Todos, 2 proyectos educativos para los niveles de inicial y primaria respectivamente, los cuales maximizan los aprendizajes de los estudiantes luego del impacto de la pandemia. Ambos toman en cuenta los cambios producidos en la forma de aprender de los estudiantes, los cuales exigen nuevos e innovadores modelos pedagógicos. Incorporan el mundo digital necesario, seguro y accesible a través del portal educativo Aprendia Digital, que cuenta con diversos recursos y herramientas seguras y fáciles de utilizar para enriquecer las experiencias de aprendizaje. Aprende con Mediaventuras y Para Todos se encuentran alineados al trabajo por competencias propuesto por el Currículo Nacional de Educación Básica. Se sustentan en el enfoque didáctico del diseño universal de aprendizaje. Desarrollan experiencias de aprendizaje que atienden las diferentes habilidades, intereses, preferencias y formas de aprender de los estudiantes a través de diferentes estrategias que promueven el actuar competente, protagónico y autónomo. Aprendia acompaña a los docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje a través del programa Formación Aprendia, el cual tiene como propósito compartir las últimas tendencias en educación, así como los cambios producidos en la forma de aprender y enseñar, con la finalidad de brindarle herramientas que permitan al docente atender a estos cambios y asegurar el logro de los aprendizajes. Con Aprendia, los docentes no están solos. De forma permanente cuentan con un asesor dispuesto a brindarle orientación y soporte, el cual está respaldado por un equipo de personas profesionales de diversas disciplinas, cuya finalidad es asegurarse que cada experiencia de aprendizaje de Aprendia sea disfrutada por los estudiantes y docentes y logren el impacto en la formación integral del estudiante,
cumpliendo el propósito de Aprendia, que es formar mejores personas. Bienvenidos a la jornada pedagógica Aprendia. Juntos, convertiremos lo cotidiano en extraordinario. Sonido, Mónica. Mónica, tu micrófono. Disculpen, sí. Les comentaba que primero agradecerle a Alberto por las palabras que ha tenido para nosotros y agradecerles a todos ustedes por estar esta tarde compartiendo con nosotros esta segunda sesión de nuestra jornada de formación que estamos trabajando ya desde el jueves pasado. Estará con nosotros esta tarde Jessica Sánchez Quispe. Ella es licenciada en Educación en la especialidad de Lengua, Literatura y Comunicación, magíster en Psicología Educativa, especialista en dificultades de aprendizaje en el aula, diplomada como formadora internacional de formadores en educación, investigadora educativa por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Actualmente se desempeña como psicopedagoga de la consultora Wurzel, dedicada a la calidad educativa y editorial, y como jefa de práctica de educación en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Jessica ha sido especialista externa en asistencia técnico-pedagógica en materia de comunicación de la Dirección de Formación Docente en Servicio del Minedu. Produce textos escolares y guías metodológicas para áreas de comunicación de primaria y secundaria. Es docente del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico y coordinadora pedagógica de Más Futuro, Asociación Independiente de Responsabilidad Social Empresarial Sostenible a través de la educación. Jessica, bienvenida. Gracias, Mónica. Buenas tardes con todos, estimados colegas. Quiero empezar este momento de compartir con ustedes, agradeciendo a Aprendia por esta oportunidad. Me siento muy honrada de tener esta tarde con ustedes. Agradezco también su presencia. Tenemos un tiempo enriquecedor el día de hoy, así que bienvenidos. Yo voy a empezar a compartir pantalla para poder empezar esta disertación, en donde los invoco a participar activamente, porque todos los maestros del Perú somos formadores y somos personas muy activas y con muchas ganas de aprender todos los días. Entonces, bienvenidos, y empiezo a compartir pantalla para poder empezar. ¿Me avisan, por favor, si ya pueden ver en mi pantalla? ¿Sí? Perfecto. Sí. Muy bien, bienvenidos una vez más. Todos ya sabemos lo que hoy nos convoca. Hoy vamos a tratar el tema, las condiciones claves de una experiencia de aprendizaje. Porque actualmente estamos trabajando las experiencias de aprendizaje con nuestros estudiantes. Yo siempre parto la disertación de un tema apoyado con ustedes. Entonces, en este instante, lo que yo voy a hacer es compartir un enlace para que ustedes puedan ingresar a través de ese enlace y puedan responder lo siguiente. Voy a mostrarles. Yo lo que deseo ahora es que todas las personas que están conmigo, que me están acompañando hoy día, piensen en un minuto en qué preguntas o qué dudas tienes sobre la experiencia de aprendizaje. Entonces, ponte a pensar, a ver, ¿qué es lo que me salta? ¿Qué pregunta podría yo hacer sobre las preguntas de aprendizaje? Lo vamos pensando y enseguida yo voy a compartir ahora el enlace a través del chat para que podamos dar nuestra respuesta. Si no pudieras ingresar al enlace, no nos hacemos problemas y utilizamos el chat y contestamos. Entonces, la pregunta es, valga la redundancia, ¿qué pregunta o duda tengo yo sobre la experiencia de aprendizaje? ¿Sí? Entonces, ahorita voy a colocarlas en el chat. Ya mandé en este instante el enlace. Puedes ingresar al enlace para que puedas verlo.
Yo voy a dejar de compartir un minuto para poder también acceder al enlace en el cual ustedes van a estar. ¿Okay? Los invito en este instante a ingresar al enlace que tenemos para poder responder esta pregunta que les acabo de hacer. ¿Sí? Entonces, vamos. Ahorita estoy compartiendo justamente el enlace. Díganme si han podido ingresar. Si han tenido facilidad para ingresar. Y puedes ahora sí, empleando este enlace, escribir tu respuesta. Si no lo puedes usar, utiliza el chat para contestar esta pregunta. Piensa un minuto en las preguntas o dudas que tengas sobre la experiencia de aprendizaje. En la medida que ustedes vayan respondiendo, vamos a poder visualizar cuáles son sus preguntas, cuáles son sus dudas. Yo acabo de cargar ahorita el aplicativo para poder ver si ya alguno de los participantes ya está utilizando el enlace. Y también está abierto ya el chat, si es que no puedes usar el enlace para que puedas colocar tu duda o pregunta. Esperamos un momentito, a ver, para ver si se anima a participar. Moniquita, si alguien escribe en el chat, me avisas, por favor. Si alguien ha escrito alguna duda, alguna pregunta, te agradecería mucho. Sí, había algunas personas que no tenían el enlace y ya se los acabo de enviar. Gracias. Vamos a ver. Muchos de nosotros ya hemos empezado a trabajar con experiencias de aprendizaje. Algunos todavía no lo hemos empezado. Entonces, es un buen momento para nosotros ponernos a reflexionar y decir, bueno, ¿qué es lo que yo sé sobre una experiencia de aprendizaje? ¿Qué dudas tengo? ¿Qué es lo que no tengo claro? ¿Qué es lo que sí? Estoy totalmente seguro que esto debe ponerse, colocarse, emplearse en una experiencia de aprendizaje. ¿Qué dificultades tengo? A lo mejor yo con una experiencia de aprendizaje, ¿no? Porque siempre cuando se nos presenta algo en lo que no hemos trabajado con anterioridad, siempre vienen dudas, siempre viene algo de miedos, ver si lo estamos explicando bien, si conocemos a profundidad lo que estamos planteando. Entonces, sí sería importante que ustedes puedan, por favor, mandarnos sus preguntas o mandarnos sus dudas, escribir sus dudas. Aquí. Ya empezamos. Miren ustedes lo que empiezan ya a salir en la pantalla. Proyectos, vivencial, significativo. Términos que nos van diciendo qué es lo que yo, de alguna manera, estoy entendiendo sobre las experiencias de aprendizaje. ¿Qué tendrán que ver las experiencias de aprendizaje con proyectos? ¿Por qué cada vez que se habla de experiencia de aprendizaje se habla de vivenciar? ¿Por qué tiene que ser significativa una experiencia de aprendizaje? A ver, vamos dando más ideas, porque esto nos va a ayudar muchísimo a poder hacer el engranaje adecuado para entender qué implica el que nosotros trabajemos a través de experiencias de aprendizaje. Jessica, sí. Bueno. Cecilia Caguas nos dice que dan cuenta de situaciones problemáticas. Muy bien. Situaciones problemáticas, sí. Porque tiene que ver mucho con la situación significativa. Perfecto. Esperamos hasta 6:15 a ver quiénes más quieren participar. Muy bien. Y de ahí, en base a lo que ustedes han colaborado con nosotros, empezamos a trabajar. Centrado en el estudiante. Fíjense ustedes que esto es muy importante. ¿Cómo es que cuando yo empiezo a planificar una experiencia de aprendizaje, tengo que tomar en cuenta que la propuesta de aprendizaje tiene que ser significativa? Que tiene que estar todo lo que yo proyecte, todo lo que yo programe, tiene que estar centrado en el estudiante. Lo otro,
Esas actividades que yo planteé en una experiencia de aprendizaje tienen que estar muy cercanas a la realidad de mi estudiante. Por eso es que se plantea el que sea vivencial. Es significativo. ¿Por qué? Porque él va a trabajar una serie de competencias y lo que deseamos es que eso que está aprendiendo mi estudiante lo pueda aplicar a su vida diaria. Considerar los contenidos. Bien, eso es también muy importante. A veces pensamos que cuando nosotros preparamos una experiencia de aprendizaje, dejamos de lado los contenidos. No, también utilizamos los contenidos, nos ayudan a conseguir el propósito de aprendizaje. Es secuencial, es cierto. Cuando yo planteo las actividades de una experiencia de aprendizaje, esas actividades tienen que ser secuenciales porque queremos conseguir el propósito de aprendizaje. ¿Hay un gran logro de competencias? Sí, porque nosotros trabajamos bajo un enfoque por competencias. No perder el hilo, importante, porque cuando yo planteo la situación significativa, todo lo que yo trabaje tiene que ser para resolver, para apuntalar a esa situación significativa. Por lo tanto, todo lo que yo programe no puede perder el hilo conductor que me enmarca la situación significativa. ¿Tiene un propósito? Así es. Tiene un propósito claro. ¿Qué deseo lograr yo con esta experiencia de aprendizaje? Exacto. Hay un reto que se nos plantea. Esa situación significativa nos va a plantear. Hay una evidencia final. Muy bien, pero también hay evidencias de proceso. O hay productos de proceso. Y hay un producto final que cuando yo lo recojo se convierte en una evidencia final. Muy bien. Si partimos de lo que nuestro estudiante, de la necesidad, del conocimiento, del contexto de nuestro estudiante, lo que va a proveer esta experiencia de aprendizaje, que el estudiante aprenda con placer, se sienta motivado. Muy bien. Una experiencia de aprendizaje promueve mucho el trabajo en equipo. Este es otro de los detalles muy importantes que te plantea una experiencia de aprendizaje. Hay un interés sostenido, es cierto. Si nosotros planteamos una situación significativa, realmente significativa, vamos a sostener la motivación de nuestros estudiantes. Hay un cierre, sí. Se trabaja la realidad, sí. Se trabaja por competencias. Hay una motivación pertinente. Hay una secuencia. Hay una evidencia final, sí. Hay una evidencia final, que es la que yo califico. Pero hay evidencias de proceso, que son las que yo evalúo. Entonces, fíjense ustedes, con lo que ustedes me colocan, con lo que ustedes me dan a conocer, yo siento que ustedes tienen un gran tramo, tienen bastante información sobre qué es una experiencia de aprendizaje. Hay un reto, secuencia, proyectos, ya. Vamos a ver ahora cómo es que el término proyecto enlaza con experiencia de aprendizaje. Que también surge nuestras dudas. ¿Cuál es la diferencia entre una EDA y un proyecto de aprendizaje o con una unidad de aprendizaje? Esa es, por ejemplo, una gran duda que tiene la mayoría de nosotros, los docentes. Muy bien, hay que condensar los contenidos. Yo diría que hay que seleccionar los contenidos, porque el condensar es apilar todos los contenidos. Más que condensar es seleccionar de todos los contenidos, qué es lo que realmente a mí me va a permitir lograr el propósito de aprendizaje. Entonces, más que condensar es seleccionar qué contenido me ayuda a lograr el propósito que yo me he planteado en esta experiencia de aprendizaje. Bien, constantemente tiene un propósito, es significativo, hay evidencias, trabajo en equipo, motivador, trabajo en la realidad, no perder el hilo, evidencia final, producto final. Acá también es importante. Muchos profesores también preguntan, ¿cuál es la diferencia entre un producto y una evidencia? Hoy también vamos a entender por qué en el momento hablamos de producto y por qué hablamos de evidencia. ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? Lo vamos a tener un día al resolver. Perfecto, colegas. Entonces, como ya tenemos claro, ya sabemos, tenemos datos, tenemos insumos de todos nuestros saberes previos, ahora sí podemos iniciar. Y me da gusto porque están empapados con el tema. Hay conocimiento. Ahora vamos a allanar algunos pisos que todavía están húmedos. Dígame, por favor, si ya se ve la presentación. ¿Sí? ¿Se ve experiencia de aprendizaje? Sí, Jessica, sí. Perfecto.
Vamos entonces a partir con la primera pregunta. Siempre es importante saber qué es una experiencia de aprendizaje, porque hay muchas definiciones, pero ¿cuál es la que estamos manejando a través del Currículum Nacional 2016? ¿Qué nos dice el Currículum Nacional que es una experiencia de aprendizaje? Currículum Nacional 2016 nos dice que una experiencia de aprendizaje es un conjunto de actividades, un conjunto de actividades que conducen a nuestros estudiantes al logro, a enfrentar ¿qué cosa? Pueden enfrentar una situación, por ejemplo. En el colegio tenemos diferentes situaciones. Una situación puede ser un día del padre, un día de la madre, una kermés, etc. Pero no solamente enfrenta una situación, una experiencia de aprendizaje. Una experiencia de aprendizaje puede también enfrentar un problema. Por ejemplo, tenemos un problema de bullying en el grado, en el nivel, en la institución educativa. Pero también puede enfrentar un desafío. Un desafío puede ser que le digamos a los chicos de sexto grado que organicen las olimpiadas de primer y segundo grado. Ese es un desafío para ese grupo de estudiantes. Entonces, una experiencia de aprendizaje debe llevar a los estudiantes a enfrentar una situación, un problema o un desafío. Pero para que una experiencia de aprendizaje logre esto, ese conjunto de actividades que tiene una experiencia de aprendizaje, ¿qué condiciones debe tener? Primero, ese conjunto de actividades deben ser potentes. Cuando yo digo potentes, me refiero a que ese conjunto de actividades desarrolla una serie de actividades en diferentes áreas. Por eso es que se habla de actividades potentes, porque yo trabajo capacidades. No trabajo contenidos, trabajo capacidades, trabajo competencias. Los contenidos me ayudan a que esta actividad que yo planteé sea potente, pero no es lo único. ¿Qué más? Este conjunto de actividades debe permitirle a mi estudiante desarrollar su pensamiento complejo y sistémico. ¿Qué significa eso? Que mi estudiante sepa que para afrontar un desafío no necesito una capacidad, no necesito una sola competencia, sino que necesito una serie de capacidades y una serie de competencias. ¿Por qué? Porque él es un estudiante que no solamente va a enfrentar retos en comunicación, en ciencia y tecnología, sino va a enfrentar situaciones y problemáticas en diferentes momentos de su vida y va a necesitar un conjunto de competencias que son extraídas de comunicación, de arte, sociales, de educación física, de todas las áreas que yo trabajo. ¿Por qué también desarrolla el pensamiento complejo y sistémico? Porque el estudiante se da cuenta que aparte de desarrollar su aspecto cognitivo, también desarrolla su aspecto social, su aspecto conductual, su aspecto afectivo. Y se ve como un ser completo, no sesgado. Por eso es que se dice, las actividades, el conjunto de actividades de las experiencias de aprendizaje que yo planteo, deben desarrollar el pensamiento complejo y sistémico de mi estudiante. ¿Qué más? Este conjunto de actividades, como decía alguno de los colegas, debe ser consistente y coherente. ¿Qué quiere decir? Que se enlazan, se relacionan. Si yo planteo un propósito, tengo que verificar que las competencias que estoy trabajando estén en relación con el reto y con la situación significativa que yo le he planteado. ¿Qué más? Si son consistentes y son coherentes este conjunto de actividades, yo voy a descubrir que son interdependientes y que hay una secuencia lógica. Por eso es que elaborar una experiencia de aprendizaje demanda de nosotros los docentes tener todo de alguna manera organizado. No solamente el conocimiento teórico del área, sino también el conocimiento metodológico y cómo es que yo desarrollo las competencias necesarias, teniendo en claro también el enfoque de mi área, teniendo en claro que estoy trabajando en un enfoque de competencias. Entonces, eso es muy, muy importante que tengamos en cuenta. ¿Qué más? Ese conjunto de actividades deben ser auténticas. ¿Por qué? Porque para yo plantear una experiencia de aprendizaje, tengo que conocer ¿qué cosa? Tengo que conocer los contextos reales de mis estudiantes. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que saber cuáles son sus necesidades, cuáles son sus aptitudes, cuáles son sus habilidades,
cuáles son sus intereses y qué es lo que está pasando en su vida, ya sea en su vida de colegio, en su vida de familia, en su vida de distrito, de país, en su vida de mundo. Entonces, necesito tener un conocimiento del contexto en el cual se desarrolla un estudiante, el cual vive diariamente. ¿Qué más? Una experiencia de aprendizaje es planificar. No la saco de la noche a la mañana. No es que la invento de inmediato. No. Yo como docente tengo que tomar un tiempo para planificar. Ahora, en un primer momento, una experiencia de aprendizaje la propongo yo como docente, porque lógicamente yo estoy preparada para elaborar una experiencia de aprendizaje. En la medida que yo voy desarrollando una experiencia de aprendizaje con mi estudiante, va a llegar un momento en que yo, la planificación de la experiencia de aprendizaje, lo haga en acuerdo con mis estudiantes. Muchos docentes ya hoy en día en el Perú elaboran su experiencia de aprendizaje, la llevan al salón y la dialogan con los chicos. Y en base a ese diálogo reflexivo, con mucho pensamiento crítico, los chicos añaden, agregan, quitan, mejoran. Y por lo tanto, esa experiencia de aprendizaje que yo la creé en un primer momento, ya, cuando yo la planteo con mis estudiantes y las enriquezco con todo lo que ellos me dan, ya estoy haciendo una experiencia de aprendizaje compartida con los chicos y conmigo. Si yo continúo ese trabajo con mis estudiantes, va a llegar un momento determinado en que los estudiantes van a poder trabajar solos una experiencia de aprendizaje y lo van a hacer de manera autónoma. Y donde yo básicamente voy a orientar, voy a dar los rasgos finales de lo que pueda ser una experiencia de aprendizaje. Pero la mayor parte de la elaboración, de la formulación y luego del desarrollo va a estar hecha en manos de mis chicos. Entonces, fíjense ustedes que todo esto es lo que implica trabajar con una experiencia de aprendizaje. Por lo tanto, ¿es un reto trabajar con una experiencia de aprendizaje? Sí. ¿Lo hemos hecho antes de alguna manera? Sí, porque nosotros venimos trabajando por competencias hace más de una década. Y el trabajo de una experiencia de aprendizaje reafirma lo que ya nosotros anteriormente hemos hecho. Claro, de una manera mucho más dirigida, mucho más organizada, pero ya tenemos experiencias con este trabajo de una era. Algo que también es muy importante que nosotros como docentes tengamos en cuenta es una experiencia de aprendizaje se desarrolla en etapas sucesivas. Por lo tanto, una experiencia de aprendizaje se va a extender a varias sesiones. Yo no voy a acabar una experiencia de aprendizaje en una sola sesión, ni en 2 sesiones. Una experiencia de aprendizaje puede durar 2 semanas, 3 semanas. Hay experiencias de aprendizaje que duran 5 semanas. Y todo va a depender, como les digo, de cómo yo formulo una experiencia de aprendizaje. Entonces, las experiencias de aprendizaje que se han realizado por el Ministerio de Educación, las mínimas han durado 15 días y las más extensas han durado 5 semanas. Eso es lo que se ha perfilado en la propuesta del Ministerio de Educación. Eso no quiere decir que, profesora Jessica, entonces, si yo hago una de 6 está mal. No, porque vuelvo a repetir, lo que da el ministerio es una propuesta que tú tienes que contextualizar, porque los estudiantes tuyos no son iguales a los estudiantes. Entonces, eso es importante. Son cuestiones referenciales que también quiero que quede bastante claro con ustedes. Y aquí es donde va a surgir la primera pregunta que ustedes ya han hecho, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una EDA y los proyectos o las unidades? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Porque trabajo EDAs, trabajo proyectos o trabajo unidades. ¿Qué nos responde el Ministerio de Educación? Esta pregunta que muchos de nosotros nos hemos hecho, se las han hecho al Ministerio. Y el buzón de consultas del Ministerio ha dado esta respuesta. El Ministerio de Educación, en su buzón de respuestas, nos dice que una experiencia de aprendizaje es un término genérico y amplio, que permite a todos nosotros los docentes planificar por competencia. Y si trabajamos a nivel de experiencias de aprendizaje, debe tener estos elementos, sí o sí. La situación significativa, el propósito de aprendizaje,
los criterios de evaluación, la secuencia de actividades, las producciones y actuaciones. Y lógicamente todo está bajo los enfoques transversales de las áreas curriculares. Entonces, ¿qué nos dice el ministerio? La EDA es un término genérico y amplio que nos identifica los componentes básicos que todo docente debe emplear cuando hace su planificación. Y en toda planificación tienen que estar estos elementos, sí o sí. Ahora, ¿cuál es la diferencia entonces cuando yo trabajo un proyecto y trabajo una unidad? ¿Qué nos dice el ministerio? La diferencia entre las experiencias y las unidades o proyectos es que la EDA hace referencia a los componentes elementales. O sea, la EDA tiene esos componentes, esos 6 componentes que propician el desarrollo de competencias, los componentes elementales. Mientras que las unidades y los proyectos son formas de abordar dichas EDAs, en donde se incorporan métodos o modelos didácticos. Como por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos o el modelo de clase invertida. Porque si nosotros revisamos nuestros proyectos de aprendizaje, nos vamos a dar cuenta que esos componentes básicos que tiene una EDA, también la tiene un proyecto de aprendizaje. Y si nosotros vamos a ver nuestra unidad, es muy probable que nosotros no estemos trabajando un método, sino estemos trabajando un modelo. Y estamos incluyendo en una unidad de aprendizaje el modelo de clase invertida. Pero también tiene los componentes básicos que tiene una experiencia. Entonces, fíjense ustedes que esa es la diferencia. Tanto la experiencia como el proyecto como la unidad que trabaja su planificación por competencias porque tienen estos elementos. ¿Qué se le incorpora a un proyecto o qué se le incorpora a una unidad? Se le incorpora un método y se le incorpora un modelo. Ese es el complemento cuando yo trabajo en proyecto o trabajo una unidad de proyectos. Esa es la diferencia que nos hace. Por lo tanto, si has trabajado proyectos, de alguna manera estás trabajando los elementos que componen una experiencia de aprendizaje. Si tú estás trabajando una unidad, tú revisas tu unidad, te vas a dar cuenta que tiene los componentes que tiene una experiencia de aprendizaje. Por eso es que yo te decía, profesora, yo estoy trabajando proyecto de aprendizaje. Estás trabajando en experiencia de aprendizaje, solamente que has incorporado un método. Profesor, estoy trabajando en una unidad de aprendizaje. Sí, estás trabajando también en una experiencia, solo que en tu unidad has implementado con un modelo de vida. Pero tiene dos componentes básicos que tienen una experiencia de aprendizaje. Y la propuesta de trabajar una experiencia de aprendizaje es porque te permite trabajar por competencias. Entonces, esa es la respuesta que da el ministerio. Espero que eso haya aclarado de alguna manera nuestras dudas con respecto a, Dios mío, estoy haciendo un proyecto de aprendizaje, entonces estoy trabajando en una EDA, o estoy haciendo una unidad, entonces no estoy trabajando en una EDA. Si estás trabajando, porque tienes los componentes básicos que tiene una EDA. Ahora sí, vamos a centrarnos en cómo son esos componentes, cuáles son y cómo los identifican, para que quede claro. El Ministerio de Educación nos dice, ¿cuáles son los componentes o elementos básicos que tiene una experiencia de aprendizaje? Te plantea la situación significativa. Ahora, actualmente, ya no se le está llamando situación significativa, sino se le está llamando solamente situación. Por eso es que no quiero que te confundas. Cuando en algún momento ves situación significativa y luego ves situación y tú dices, ¿es diferente? No, es lo mismo. Si tú ves situación o ves situación significativa es lo mismo, solamente que en estos momentos, sobre todo en este año, ya no se está utilizando, a nivel del ministerio, no se está utilizando el término situación significativa, se está utilizando el término situación. Tú sabes que los componentes básicos de una situación significativa es el contexto y es el reto. Por eso es que aquí, cuando tú ves en mi pantalla, dice situación, y dentro de la situación está el reto. ¿Por qué? Porque una situación significativa tiene dos componentes, el contexto y el reto. Aparte de tener la situación o situación significativa, tiene los propósitos de aprendizaje, tiene las producciones o actuaciones,
tiene los criterios de evaluación. Y si yo tengo criterios de evaluación, lógicamente voy a tener también el instrumento de evaluación. Y finalmente voy a tener la secuencia de actividades. Pero ojo, toda esta experiencia de aprendizaje está a la luz de los enfoques transversales. Entonces, eso también es muy importante que lo recuerdes. Porque a veces cuando trabajamos experiencias de aprendizaje, ponemos en el papel los enfoques transversales, pero luego cuando desarrollamos la experiencia de aprendizaje, perdemos de vista los enfoques transversales. Y recuerden que los enfoques transversales trabajan mucho los valores y las actitudes, que son muy importantes para el desarrollo pleno de la competencia. Porque si tú solamente trabajas la competencia a nivel de conocimientos y de habilidades, estás perdiendo de vista lo que son las aptitudes. ¿Y por qué? Porque las aptitudes que están relacionadas con los enfoques transversales, que tienen que ver con los valores y que tienen que ver con las actitudes que tienen nuestros estudiantes en el aula, dentro y fuera del colegio. Entonces, por eso es que es muy importante que tú no pierdas de vista a los enfoques transversales. Estos son los componentes que tiene una experiencia de aprendizaje. Son los componentes que también vas a encontrar en un proyecto de aprendizaje, en una unidad de aprendizaje. Si tú revisas tu proyecto y tú revisas tu unidad, vas a darte cuenta que estos elementos surgen, están. A lo mejor con otro nombre, pero están. Ahora que los vamos a ver, tú mismo te vas a dar cuenta de eso. Bien, ahora, todo esto que yo estoy trabajando con ustedes, esto está avalado por el ministerio. Todo lo que ustedes van a trabajar hoy día conmigo y van a ver, están hechos en función a lo que los diferentes documentos, webinars y resoluciones ministeriales o viceministeriales han ido saliendo en estos últimos años hasta la actualidad. Ahora vamos a entender cómo es que yo planteo el primer componente, la situación. ¿Qué me permite la situación o la situación significativa? La situación me permite a mí como docente y le permite a mi estudiante identificar y describir el contexto específico en el que yo voy a trabajar esta experiencia de aprendizaje. Ese contexto específico puede ser a nivel personal, a nivel familiar, a nivel local, regional, nacional o global. Y lógicamente esa situación es real o simulada. Y cuando yo me refiero a simulada es que es probable que se vaya a dar en la red. Entonces, para eso, yo necesito que el docente sea muy observador y muy conocedor de su estudiante y de la realidad de su estudiante. Si conoce eso, va a tener bastantes insumos para crear la situación. Aparte, sabemos que la situación siempre tiene el contexto, pero también tiene un reto. El reto, ¿cómo se formula en la situación? Se formula a través de una pregunta o la descripción. Algunos me preguntaban, profesora Jessica, antes el reto se formulaba describiendo qué es lo que iba a hacer el estudiante, pero ahora nos hemos dado cuenta que se plantea a través de una pregunta. Y es cierto, desde el 2021, el reto ha dejado de ser una descripción y se formula ahora a través de una pregunta. También me han preguntado, profesora Jessica, ¿el reto cuántas preguntas se formulan? Yo les diría que si nosotros revisamos las sedas que ha colgado el Ministerio de Educación, vas a encontrar que la mayoría de ellas, sobre todo las del 2021, y que se están compartiendo este 2022, tienen una sola pregunta. Anteriormente a estas, tú tenías mínimamente 2 preguntas. A partir del 2021, generalmente vas a encontrar una sola. Ahora, ¿cómo es que es esa pregunta reto? Esa pregunta reto es una pregunta amplia, clara, que le va a permitir al estudiante reflexionar sobre el contexto que le presenta la situación y va a querer responder esa pregunta. Es importante que esa pregunta reto sea tan potente que permita sostener la motivación durante toda la experiencia. Por eso es que cuando tú elaboras el contexto de la situación, tienes que darte cuenta que esa situación debe generar interés o cuestionamiento a tus estudiantes en función
a sus conocimientos, sus concepciones, sus actitudes, sus representaciones, sus vivencias, sus ideas y sus creencias. Por eso les decía, es muy importante saber qué está viviendo el estudiante. ¿Cuáles son sus dificultades? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus potencialidades? ¿Cuáles son sus intereses? Lo otro, la situación no solamente debe permitir abordar un problema, sino también debe permitir abordar actitudes, estereotipos, sesgos cotidianos a la luz de los enfoques transversales. ¿Y eso por qué lo digo? Porque muchas veces nos hemos quedado a veces plantear experiencias de aprendizaje en función básicamente a actividades grandes que tiene el colegio, como por ejemplo Día de la Madre. O nos hemos centrado a lo mejor en una problemática que la hemos identificado en el PI, como por ejemplo hay bullying en nuestro colegio, o hay panillaje, o hay consumo de drogas. Pero ojo, también nos damos cuenta que hay estereotipos, que hay actitudes que no solamente pueden no estar bien en el colegio, sino en el contexto en el que se desarrolla el estudiante. Si hay, por ejemplo, actitudes de discriminación, que a lo mejor no hay en el colegio, pero sí el chico o un grupo de tus chicos manifiesta, esa es una actitud que se tendría que trabajar en una situación y que se tendría que trabajar en una experiencia de aprendizaje. Es muy importante por eso estar muy pendientes de qué le interesa a mi estudiante, qué problema tiene. ¿Eso qué me va a permitir? Me va a permitir, acá les voy a compartir dos ejemplos de situaciones que se han elaborado a nivel del ministerio. Una es de primaria y otra es de secundaria. Fíjense esta que pertenece al 7º ciclo. Esta es la situación que han planteado. El sobrepeso y la obesidad son grandes males que afectan al Perú. Tanto es así que cerca del 70% de los adultos, entre mujeres y varones, lo padecen. Según nuestras fuentes del Centro Nacional del Instituto Nacional de Salud de nuestro país, el 69,9% de los adultos padece de sobrepeso y obesidad. Estos males afectan seguidamente al 42,4% de los jóvenes, al 32,3% de los escolares, al 36,1% de los adultos mayores y finalmente al 23,9% de los adolescentes. Explicó el nutricionista del Instituto Nacional de Salud, César Domínguez. Durante la pandemia, las personas obesas están consideradas dentro de los grupos vulnerables. Ante esta situación, es importante preguntarnos, y aquí viene la pregunta real, ¿qué acciones propondrías para la prevención de la obesidad? Si tú te das cuenta, este contexto ha partido de un problema nacional. Es más, y se ha basado en fuentes peruanas que abordan tanto al adolescente, al escolar, al joven y al adulto mayor. Y en función de esa realidad que estamos viviendo por la pandemia, es que se plantea la pregunta reto. ¿Qué acciones propondrías para la prevención de la obesidad? Esta pregunta reto debe llevar a la reflexión del estudiante a que él, a través de las respuestas, pueda decir, ¿y qué hacemos ahora? ¿Qué podemos hacer? ¿Y qué podemos hacer a través de las áreas? ¿Qué podríamos hacer a través de matemáticas? ¿Qué podríamos hacer a través de comunicación, de religión, de arte, de inglés? ¿Qué propondríamos hacer para poder superar este reto que tenemos? Porque esto lo estamos viviendo. El sobrepeso ha formado parte de nosotros, forma parte de nosotros. La mayoría de nosotros tiene sobrepeso por el problema de la pandemia y la falta de actividad física que hemos tenido. Entonces, fíjense, al ser una situación significativa, cercana a su realidad, que la puede vivenciar a nivel personal o a nivel familiar, a nivel de institución, a nivel de colegio, a nivel de casa, es que el estudiante se interesa y se motiva por asumir el reto y tratar de resolverlo. Y es así donde se van a plantear una serie de acciones a través de las diferentes áreas y pueden ser también de manera interdisciplinaria. Esto, por ejemplo, fue algo que se planteó para el 6º ciclo. Para el 4º ciclo, en el caso de primaria, acá hay otro ejemplo. Las decisiones son parte de nuestra vida y las tomamos en cada momento, como cuando se nos presenta una necesidad, algún interés o un problema donde tenemos que elegir, por ejemplo, ¿qué juego? ¿Qué ropa me pongo? ¿Como una fruta o una golosina? ¿Les doy pasto o zanahoria a mis conejos?
¿Salgo de casa sin permiso o lo pido que programa, o lo pido? ¿Qué programa de televisión veo? Entre otros. Cuando somos niños o niñas, estas decisiones las tomamos generalmente pensando en lo que nos gusta o nos da satisfacción. En la niñez todavía nos resulta difícil tomar decisiones pensando en todas y todos. En ese sentido, nos planteamos el siguiente reto. ¿Qué debo tener en cuenta para tomar una decisión que me beneficie y beneficie a mi familia? Entonces, fíjense ustedes cómo es que esto, que es mucho más cercano a ellos, eso es lo que están viviendo estos niñitos de este ciclo, que es muy diferente a la de primaria, podemos encontrar una buena motivación y a través de la pregunta reto podemos hacer que los chicos se suban a esta experiencia de aprendizaje y la quieran. Por eso les decía, ¿no? Cuando yo planteé mi situación significativa, es importante partir de esos intereses personales, de esas necesidades, que pueden ser a nivel personal, familiar, local, regional o mundial. Eso ya es cuestión de cada uno de ustedes y que vean. Yo siento que, por ejemplo, ahorita, pese a que el mundial no nos ha cogido a nosotros, la mayoría de nuestros chicos están muy enganchados con el mundial. Y es muy probable que tengamos que hacer una EDA que tenga que ver con el mundial, aunque nosotros no participemos porque estamos utilizando mucho a nuestros chicos. Una vez que yo he planteado la situación o situación significativa, yo tengo que empezar a trabajar, a plantear el propósito de aprendizaje. 3 ideas claves cuando un docente plantea su propósito de aprendizaje. ¿Qué debo tener en cuenta? Cuando yo planteo mi propósito de aprendizaje, lógicamente tengo que establecer cuáles son las competencias que yo voy a movilizar para cumplir el reto, en función de esa situación que yo planteo. Por lo tanto, cuando yo revise las competencias, esas competencias tienen que responder la pregunta, ¿qué van a aprender los estudiantes? El propósito de aprendizaje, lo que espera es que el estudiante logre a través de esta experiencia, que él vincule lo que esa situación me está planteando a la movilización de las competencias. Que él descubra, si yo quiero responder estas preguntas, este reto, ¿qué competencias voy a tener que desarrollar? Y si yo descubro qué competencias voy a tener que desarrollar, inmediatamente voy a descubrir qué áreas me van a ayudar a solucionar la prevista reto. Por lo tanto, a mí como docente, cuando yo plantee el propósito, yo tengo que plantear ese propósito en función a lo que yo sé cómo están mis estudiantes en sus logros y en sus avances, y en el análisis que he hecho de las evidencias anteriores a esta era. ¿Por qué? Porque en función al análisis de lo anteriormente hecho, yo voy a saber qué necesito desarrollar con mis estudiantes, qué competencias necesito fortalecer, qué competencias necesito desarrollar. Y eso me va a permitir a mí cubrir esas necesidades de aprendizaje. Ahora, es muy importante que yo no solamente comparta la situación significativa con mis chicos, sino que yo también comparta los propósitos de aprendizaje que yo voy a lograr con ellos. Por eso es que se dice, ¿no? Es muy importante, antes de empezar el desarrollo de una experiencia de aprendizaje, yo comparta con ellos cuál es la situación reto, cuáles son mis propósitos de aprendizaje. Estos elementos que componen una experiencia de aprendizaje deben ser compartidos con los estudiantes de una manera muy sencilla, de una manera muy amena, para que el chico sepa desde el inicio qué es lo que va a trabajar, qué es lo que pretendemos que logre y que nos pueda también ayudar a mejorar lo que nosotros le estamos planteando. Por ejemplo, ¿no? Siguiendo el ejemplo del 6º ciclo, en función a esa situación que ha planteado, este docente va a trabajar estas competencias. Explica el mundo físico, se comunica oralmente, escribe diversos tipos de textos y convive y participa democráticamente. Fíjense, el docente dice, las competencias que yo voy a trabajar con esta situación significativa son estas. Si yo paso a la del 6º ciclo, fíjense las competencias que plantea el docente. Construye su identidad, convive y participa democráticamente, lee diversos tipos de textos, escribe, resuelve y crea proyectos. Fíjense ustedes
que el cuarto ciclo plantea más competencias que el séptimo ciclo. ¿Por qué? Todo va a depender de cómo encontró sus chicos y la situación y la pregunta reto, cómo me permite a mí movilizar estas competencias. Profesora Jessica, entonces, una situación significativa puede permitirme no solamente trabajar las competencias de mi área, sino también trabajar las competencias de otras áreas. Así es, porque todos sumamos para responder la pregunta reto. Profesora, pero yo podría trabajar una situación significativa para mi área, para mi grado. Sí, también lo puedes hacer, porque vas a partir de la problemática que tiene tu salón, que tiene tu área, que tiene tu estudiante. Pero también la podría trabajar esa misma situación, profesora, con las otras áreas. Sí, la puedes trabajar de manera integrada con las otras áreas. Entonces, la situación es muy importante tenerla clara, porque esa situación me va a permitir a mí saber qué competencias voy a movilizar para cumplir el reto que estoy proponiendo a mis chicos. Entonces, fíjense ustedes cómo se enlazan esos dos componentes. Una vez que yo tengo claro mi situación y mi propósito de aprendizaje, paso a lo siguiente. Paso a recordar qué enfoques transversales son los que van a orientar el trabajo de valores y de actitudes para esta experiencia de aprendizaje. Entonces, los enfoques transversales, por si acaso, aportan concepciones sobre las personas y su relación con los demás, con el entorno y con el espacio común. Es muy importante que cuando yo trabajo una experiencia de aprendizaje, a la par que desarrollo mis competencias, desarrolle los valores y las actitudes en función a qué enfoques voy a trabajar en mis experiencias de aprendizaje. Ahora, los enfoques, si nosotros revisamos el currículum nacional, nos presentan 7 enfoques. Yo tengo que decidir en función de mi situación significativa qué enfoques voy a trabajar. Y una vez que determine qué enfoques voy a trabajar, tengo que determinar qué valores y qué actitudes de esos enfoques voy a trabajar. ¿Por qué? Porque eso se debe evidenciar diariamente cuando yo vaya desarrollando mi experiencia de aprendizaje. Por eso es que esta última idea dice, ¿no? Los enfoques transversales se impregnan de las competencias, porque yo desarrollo las competencias bañándolas de los enfoques transversales. Ejemplo, continuando con lo anterior. En el sexto ciclo, uno de los enfoques que van a trabajar es el enfoque de derechos. ¿Cuál es el valor que van a trabajar? Libertad y responsabilidad. ¿Y cuál es la actitud que el docente desea observar cuando desarrolla esta experiencia de aprendizaje? Que los estudiantes promuevan acciones en su familia y comunidad para fomentar una vida saludable y prevenir y combatir la obesidad. Fíjense ustedes, yo selecciono el enfoque en función a la situación significativa. Si vamos a trabajar lo saludable, el trabajo de la obesidad, lógicamente el enfoque de derecho es vital, el valor de la libertad y la responsabilidad vital, pero también podrías trabajar otro enfoque, el enfoque ambiental, porque cuando tú ves el enfoque ambiental, ahí también te habla, hay un valor que habla de tu salud, del cuidado de tu salud. Entonces, este docente puede trabajar 2 enfoques y puede trabajar 2 valores. Muchos docentes me han preguntado, profesora Jessica, y en una EDA, ¿cuántos enfoques podría trabajar? Yo siempre recomiendo trabajar 2, no más de 2, porque muchas de sus EDAs duran básicamente 2 semanas o 3 semanas o máximo 4. Y para que tú trabajes un valor y fortalezcas una actitud, si tú te propones 5 enfoques, 5 valores, no lo vas a lograr. Entonces, yo siempre le digo, ¿no? Yo, en función a cuánto dure mi edad, yo selecciono 1 o 2 enfoques y generalmente de cada enfoque es un valor y de cada valor una sola actitud, no más, porque tú tienes que observar en todas tus sesiones de aprendizaje que el valor y la actitud la están poniendo en juego los chicos, sino cómo vas a luego valorar si se cumplió el valor y el enfoque con tus estudiantes. Entonces, la primera EDA de sexto ciclo trabajó el enfoque de derechos, junto con otras, con el ambiental. ¿Qué trabajó la EDA del cuarto ciclo?
trabajó la orientación al bien común y trabajó la empatía como valor. Y como actitud, los estudiantes proponen actividades y acuerdos considerando las necesidades, intereses y emociones de los integrantes de su familia. Porque lo que deseamos era que mejorara la convivencia. Entonces, lógicamente, el valor que más se presta es la empatía. Y el enfoque que está directamente relacionado con esta situación significativa de esta edad es la orientación al bien común. Entonces, cada vez que plantees tu situación significativa, ya planteaste sus propósitos, es importante que veas con qué enfoques voy a trabajar, que tienen que estar todos conectados. Porque alguno me decía, profesora Jessica, ¿y qué pasa si yo, por ejemplo, hubiera dicho trabajar el enfoque intercultural en la era del sexto ciclo? Esa no está muy ligada a lo que yo quiero, a lo que yo tengo como reto. Por lo tanto, ¿la podrías trabajar? Sí, la podrías trabajar, pero no vas a lograr trabajar el valor, no vas a poder trabajar la actitud más idónea para la situación significativa que tú te estás planteando. Entonces, hay que tener bastante pericia, cuidado y revisar muy bien qué enfoques, qué valores, qué actitudes puedes trabajar con tus chicos en función a tu situación significativa, en función a las competencias que vas a trabajar en tus procesos de aprendizaje. Una vez, aquí hay otra pregunta que ya de alguna manera la he respondido, pero esto es lo que se ha visto en estos años de pandemia a nivel del ministerio. Las experiencias de aprendizaje, generalmente en estos 2 años y medio, casi 3 años, se están viendo que en inicial, generalmente una EDA dura 2 semanas. En primaria dura de 3 a 4 semanas. Y en secundaria de 3 a 5 semanas. Eso es lo que se ha visto a nivel de estos últimos años. Profesora Jessica, la mía dura 5. Bien, bien. Y como vuelvo a decir, estas son propuestas, porque son contextos diversos en los que se han desarrollado. Pero esto es lo mínimo y lo máximo que se ha visto a nivel de ejemplos de lo que ha mostrado el Ministerio de Educación y las propuestas que ellos han hecho. Pero también ha sido muy claro el Ministerio en decir, estas son propuestas que tú puedes contextualizar, que tú puedes diversificar en función a las necesidades de tus estudiantes y de tu realidad educativa. Eso es un poco lo que he dicho. Esto, por ejemplo, esta información fue bajada del webinar del 2020, Orientaciones Pedagógicas para el Buen Retorno del Año Escolar 2021. Esta es una información compartida en este web. Muy bien. Hemos visto entonces situación, hemos visto propósito, hemos visto enfoques transversales. Ahora, ¿qué yo debo entender, profesora Jessica, por producciones o actuaciones? Muy bien. La producción o actuación, ¿qué me permite a mí como docente? Que el estudiante me muestre cuál es el nivel del desarrollo de la competencia. ¿Por qué? Porque a través de cómo el estudiante vaya desarrollando esa producción o esa actuación, yo cuando me lleve esa producción u otra actuación al final de la experiencia y se convierte en una evidencia que voy a calificar, yo voy a saber hasta dónde ha avanzado en el propósito de aprendizaje que yo me he propuesto. Por lo tanto, cuando tú desarrollas una experiencia de aprendizaje, tú tienes producciones de actuaciones de proceso y tienes también producciones o actuaciones finales. Esas producciones o actuaciones finales, cuando tú te las llevas a calificar, adquieren el nombre de evidencias. ¿Por qué? Porque tú te las llevas para ponerle una calificación en función a tus propósitos de aprendizaje. Profesora Jessica, pero que también durante el proceso, cuando yo desarrollo la experiencia de aprendizaje, también mis chicos hacen producciones de actuaciones. Así es. Son esas producciones de actuaciones parciales, de avance, que tú también en algún momento te las llevas, pero no te las llevas con una finalidad de calificar, sino con una finalidad de evaluar. ¿Por qué de evaluar? Porque tú esas producciones de actuaciones que se convierten en evidencias de proceso, yo las utilizo para la retroalimentación y para la mediación. Yo me llevo esas o insofacto con mis chicos, empiezo a revisarlas, compartirlas y empiezo a mediar el aprendizaje y empiezo a retroalimentar
lo que ellos me han dado, lo que ellos han avanzado. Por lo tanto, esas son evidencias de proceso. Cuando ya la evidencia se ha acabado y ya terminó el proceso, esa producción o actuación que yo me llevo para calificar se convierte en una evidencia final, ya no de proceso. Entonces, esa es la diferencia entre producción, actuación y evidencia. Es cuando cae en mis manos o es durante el tiempo que mi estudiante las va trabajando, las va elaborando. Y así como lo decía, ¿no? Esas producciones son evidencias del aprendizaje de mis estudiantes, de cómo se han trabajado. Ahora, es muy importante que cuando yo plantee esas producciones o actuaciones, yo pueda proporcionar múltiples opciones para que mis estudiantes expresen sus aprendizajes. ¿A qué me refiero con esto? Voy a poner un ejemplo bastante sencillo. Si yo trabajo la competencia, escribe diversos tipos de textos, y una producción es que mis estudiantes hagan un ensayo sobre la obesidad, y si yo solamente les digo, preparen un ensayo, a todos les pongo una camisa de fuerza. Y al darles esa camisa de fuerza, no permite que yo pueda considerar las diferentes formas de aprender que tienen mis estudiantes, atender a las diferentes inteligencias múltiples. Por lo tanto, si yo veo mis criterios de evaluación, yo me voy a dar cuenta, si yo voy a pedir un ensayo, o voy a pedir una infografía, o voy a pedir una historieta, o voy a pedir un panel, los criterios probablemente sean los mismos. ¿Qué es lo que va a diferenciar? Lo que va a diferenciar es cómo me presentan los criterios mi estudiante. Porque hay estudiantes que están muy dotados para escribir. Hay estudiantes que están muy dotados para dibujar. Hay estudiantes que están muy dotados para hablar, la oralidad. Entonces, si yo planteo esa producción de una sola forma de ser presentada, entonces ahí no permito que todos mis estudiantes puedan expresar sus aprendizajes a plenitud. Por eso es que la recomendación es que cuando yo planteo una producción o acción, yo pueda darle múltiples opciones de cómo se puede presentar esa evidencia. Porque finalmente, estimados colegas, los criterios de evaluación no van a variar de manera esencial. Si yo reviso mis criterios de evaluación para el propósito de aprendizaje, la variación del formato de cómo lo presentan mis chicos no va a hacer nada en cuestión cuando a mí me toque calificar. Entonces, por eso es que se sugiere que proporcionemos múltiples opciones cuando ellos expresan sus aprendizajes. Y es ahí también donde se nos propone que nosotros seamos muy creativos en el momento de plantear esas producciones o actuaciones. Porque a veces todo el tiempo pedimos informes de laboratorio. Todo el tiempo pedimos ensayos. Todo el tiempo pedimos fichas para resolver problemas. Y yo quiero que se pongan ustedes a pensar, no todos los chicos tienen todas las habilidades y todas las capacidades para trabajar solamente ese tipo de producción, sabiendo que esos criterios se pueden duplicar en otro tipo de producción. Hay chicos que no te escriben, pero que pueden expresar lo mismo, pueden expresar su opinión a través de una dramatización, a través de un mimo. Solamente que están utilizando pues diversidad de habilidades que son diferentes a las habilidades escritas. Entonces ahí también tenemos que pensar en los dos tipos de pensamiento que tenemos que fortalecer, el pensamiento divergente y el pensamiento convergente. Y muchas veces nuestras producciones están más enfocadas en trabajar el pensamiento convergente y no en trabajar el pensamiento divergente. Entonces es muy importante que cuando yo plantee estas producciones, piensen en la variedad de pensamientos que tiene el estudiante, en la variedad de habilidades, en la habilidad de inteligencias múltiples que tengo y también en cómo aprende mi estudiante. Porque no todos los chicos aprenden de la misma manera. Esta es un poco la forma. Ahora, siguiendo nuestro ejemplo anterior, ¿cuáles han sido las producciones
que se han planteado para esta serie. Fíjense ustedes que aquí hablábamos de la variación. Miren, para sexto ciclo, ¿qué les piden como producción? Presentación. Usted dice video, PPT o panel, acompañado de un discurso oral dirigido al gobierno local donde expliques las causas biológicas de la obesidad, así como sus efectos en el organismo. Señala por qué es un asunto público y qué acciones se pueden realizar para prevenir esta situación en la localidad. Entonces, en la presentación le han dado opción al estudiante que puedas utilizar un video porque muchos son tromes en un movie maker. Yo no soy trome haciendo videos. Entonces luego un PPT, un PowerPoint, que es mucho más sencillo para mí. Pero yo no sé ni PowerPoint ni video. Pero sí me resulta hacer un panel y todo a manual. Entonces puedo crear un panel manual. También podría hacer un panel virtual con otra herramienta, podría ser Canva. Entonces, le han dado esa presentación, tenga diversas opciones. Ahora, le han acompañado de un discurso oral. Entonces, aquí está fortaleciendo esa competencia. Que le han dado, si ustedes se dan cuenta, esa producción te está dando de alguna manera los criterios de evaluación que debe tener esa producción. Te están diciendo que esa producción tiene que explicar las causas biológicas, tiene que explicar los efectos, también tienes que señalar por qué es un asunto público y también tienes que señalar qué acciones se tienen que hacer para prevenir esta situación en tu localidad. Entonces, presentan la producción, te dicen cuál es el medio en que lo tienes que presentar, cómo lo tienes que hacer, pero también te están dando ya de alguna manera los criterios de evaluación. En el caso de la experiencia del cuarto ciclo, ¿qué les han pedido a los chicos? Les piden hacer una propuesta de actividades para compartir responsabilidades y disfrutar momentos en familia que promuevan la convivencia armoniosa, tomando en cuenta acuerdos sobre necesidades e intereses de los integrantes de su familia. Una propuesta que ha quedado abierta, porque a ti te hizo una propuesta, inmediatamente el estudiante puede decir, ya, yo voy a presentar la propuesta en un díptico. Otro estudiante te puede decir, yo voy a presentar la propuesta a través de un PPT. Yo voy a presentar la propuesta a través de un afiche, de una infografía. Entonces, les han dado una libertad, pero sí les han dado las condiciones, los criterios que debe reunir esta propuesta. Entonces, una vez más, se te pide, cuando tú traslades a hacer una producción o una actuación, pienses en que la forma en que puede ser presentada pueda ser variada, porque los criterios van a ser los mismos, sea en presentación A o en presentación B, y que apuntales a las diferentes formas que tu estudiante aprende y puede demostrar que aprendió lo que tú le has presentado. Entonces, eso es para producción y actuación. Algunos también me han dicho, profesor, ¿y cuál es la diferencia entre producción y actuación? La producción es lo tangible y la actuación es lo intangible. La producción es aquello que yo me llevo. Llámese afiche, PPT, pancarta. Una actuación que es lo que yo observo, pero que yo no me puedo llevar. Básicamente puede ser un debate, puede ser un diálogo, puede ser una representación. Eso yo no me lo llevo. Yo lo observo, pero no me lo llevo, salvo que se haya pedido que lo grabe. Ahí sí ya no es una actuación, sino es una producción, porque yo me estoy llevando eso. Entonces, esa es la diferencia entre producción y actuación, lo que se llama lo tangible y lo intangible. Entonces, ya hemos visto hasta aquí producciones. Ahora, aquí se ha hablado también, ¿qué cosas son evidencias? Y hay un documento que sacó el ministerio en el 2019. Esto nos dio ejemplos de evidencias. Aquí estoy compartiendo algunos ejemplos de evidencias que fueron sacadas de la guía de planificación Minedo 2019. ¿Qué es una evidencia? Dice, producciones o actuaciones, un informe de indagación, textos de opinión, una carta, una solución tecnológica, argumentos, infografías, uso de incógnitas, postcard, historietas, un plan de negocio, resolución de un problema matemático, una danza recreada, un mural, un discurso, una interpretación, un acuerdo, etcétera, etcétera. Estos son ejemplos de evidencia.
Hay muchísimas más, pero de alguna manera el ministerio nos ha dicho, bueno, queremos compartir con ustedes algunas evidencias, que hay que perfilarlas, que hay que mejorarlas, como las anteriores que nos han presentado en una edad, lógicamente, porque acá simplemente están enunciadas, ¿no? Resolución de un problema matemático, pero hay que agregarle las caracterizaciones que tiene, ¿no? Sobre qué se va a centrar ese problema matemático, cómo va a ser ese problema matemático que tiene que presentar el chico, para que ya totalmente tome el cuerpo de una producción, como el ejemplo que nos han citado anteriormente. Ahora, una vez que tenemos clara la producción, surgen inmediatamente los criterios de evaluación. Profesora Jessica, yo tengo mi situación, ya tengo mis propósitos, ya tengo mis enfoques transversales, ya tengo mis producciones o actuaciones. Y muy bien. Ahora, ¿cuáles son los criterios de evaluación? ¿Qué son los criterios de evaluación? Los criterios de evaluación son el referente específico para el juicio del valor sobre el nivel de desarrollo de la competencia. Yo a través de los criterios de evaluación descubro hasta dónde llegó mi estudiante en el desarrollo de la competencia. Por lo tanto, los criterios de evaluación van a describir las características o cualidades de aquello que se quiere valorar y que los estudiantes deben demostrar en sus actuaciones ante una situación en un contexto determinado. Por lo tanto, perfecto. Yo sé que un estudiante, cuando empieza a trabajar la producción o la actuación, inmediatamente está movilizando la competencia e inmediatamente se están poniendo en juego una serie de habilidades, una serie de aptitudes, una serie de capacidades, y que yo tengo que ir viendo cómo se está desarrollando. Y para tener claro hasta dónde llegó, yo tengo que tener criterios de evaluación. Y esos criterios de evaluación, el Ministerio de Educación te dice, tú los elaboras a partir de los estándares y de los desempeños. Por lo tanto, para que tú elabores los criterios de evaluación, tienes que ir a mirar el estándar y los desempeños. Yo siempre le recomiendo a los docentes que cuando tú estás cerrando ciclo, los criterios de evaluación los hagas en función a los estándares. Pero cuando tú no estás cerrando ciclos, sino estás en el grado, para tus criterios de evaluación mires mejor los desempeños de grado. Entonces, cuando cierras ciclo, para tus criterios de evaluación, mira los estándares. Cuando estés en el grado, que no cierras ciclo, tú mira mejor los desempeños del grado para que hagas tus criterios de evaluación. Es preferible. Profesora Jessica, yo hago las dos cosas, maravilloso. Pero de ahí es donde tú tienes que elaborar los criterios de evaluación. Entonces, no es que yo me invento los criterios de evaluación y surgen. Ya, como yo conozco tanto mi área, yo inmediatamente empiezo a crear mis criterios de evaluación. No, los criterios de evaluación son creados, son formulados a la luz de los estándares y de los desempeños. El estándar de ciclo y los desempeños de grado. Por ejemplo, ¿cómo los han propuesto acá los desempeños? Perdón, los criterios de evaluación. Hasta el momento no se ha dado por sentado cuáles son los elementos que componen un criterio de evaluación. Eso no ha salido todavía a nivel del ministerio. Lo que nos han dado son ejemplos de criterios. Y acá estoy compartiendo cómo es que han elaborado los criterios en estas dos experiencias de aprendizaje. Para la primera experiencia, fíjense ustedes cómo es su formulación. Un criterio de evaluación va a ser la explicación de las causas, considera el principio de conservación de energía y las reacciones químicas que ocurren para transformar los nutrientes que se consumen. Otro criterio de evaluación, delibera sobre la obesidad como un asunto público con argumentos basados en las distintas posturas que se tiene con respecto al consumo de alimentos procesados y considerando en todo momento la promoción de la dignidad humana. Fíjense otro, desarrolla su texto de manera coherente y cohesionada, estableciendo diversas relaciones lógicas entre las ideas a través del uso de referentes, conectores y de otros marcadores textuales. Además, emplea vocabulario específico y precisa información en cada subtema. Y si nosotros nos damos cuenta y nosotros conocemos los desempeños y los estándares de las áreas,
se van a dar cuenta que tienen mucha relación. Es más, algunos me podrán decir, profesora Jessica, pero yo estoy viendo que ese es igualito al desempeño. Sí. Cuando uno revisa los criterios de evaluación formulados por el ministerio, te vas a dar cuenta que hay muchos criterios que son idénticos a los desempeños. Son idénticos. Lo único que, la única diferencia es que el criterio parece un desempeño precisado. Entonces, vas a encontrarte también con eso. Por eso le digo, todavía esto no está, no hay una claridad en cuáles son las condiciones que debe reunir un criterio de evaluación. Si nosotros revisamos a Tobón, que es quien ha trabajado mucho los criterios, Tobón siempre te dice, ¿no? Para que tú elabores un criterio, pones primero el verbo, luego el contenido y luego la condición. Esa es un poco la ruta que te dice Tobón que debe ser. Yo creo que el ministerio han intentado de alguna manera trabajar eso. Porque si yo, por ejemplo, reviso el de sexto ciclo, yo veo acá, ¿no? Si nosotros leemos uno de los criterios, dice, por ejemplo, permite interactuar y participar a los integrantes de la familia. Fomenta el uso de diversos lenguajes para compartir con los demás. Presenta sus ideas sobre la importancia de su rol como hijo en la convivencia familiar. Presenta su compromiso para contribuir a la convivencia familiar. Entonces, como que de alguna manera aparece el verbo, aparece de alguna manera el contenido y aparece la condición. Entonces, yo, por las revisiones que he hecho a nivel de criterios, creo que de alguna manera han tratado de formularlos tomando en cuenta lo que Tobón plantea. El verbo, el contenido y la condición. Pero esto todavía es un tema que se sigue trabajando en el ministerio, pero que de alguna manera esos ejemplos como que aclaran. Y a mí la verdad, cuando yo formulo los criterios, yo siempre sigo una ruta que yo voy a compartir con ustedes hoy día. Puede ser que les ayude mientras dilucidamos los criterios que tendrían que tener cuando iniciamos esto. Yo voy a mostrar ahorita un poco la ruta que yo sigo para plantear un criterio, que me parece que es la que más o menos ha seguido el ministerio. Cuando yo he visto que los profesores del ministerio han enunciado los criterios, yo lo que veo es que lo primero que ellos hacen es identificar la competencia. Por ejemplo, si yo sigo la línea anterior, yo voy a seleccionar a la competencia, escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Identifico la competencia que yo quiero trabajar y quiero trabajar los criterios. Una vez que identifico la competencia, ¿qué es lo que yo hago? En rojo está la competencia. Identifico las capacidades que tiene esa competencia. La competencia escribe tiene 4 capacidades. El adecua, el organiza, el utiliza y el reflexiona. Y yo le pongo a cada capacidad un color diferente para diferenciar. Una vez que he identificado las capacidades, ¿qué es lo que yo hago? Relaciono cada capacidad con el estándar. Copio el estándar y en la medida que yo voy leyendo lo que contiene el estándar, yo relaciono y por eso he marcado con colores. Leo lo que es el estándar para esta competencia del 7º ciclo y digo, el adecua el texto de la expresión comunicativa, aquí está. Adecua su texto, su destinatario, propósito, registro. Utiliza diversas fuentes de información complementaria y divergente entre sí que proviene de diversos contextos socioculturales e históricos. Entonces hago este casamiento de capacidades con el estándar que me he presentado. Y una vez que hago este casamiento, como estoy necesitando un criterio para el 7º ciclo, porque estoy cerrando el ciclo, entonces fíjense ustedes cómo es que ha creado el criterio la anterior era. Fíjense ustedes, desarrolla su texto de manera coherente y cohesionada, estableciendo diversas relaciones lógicas entre las ideas a través del uso de referentes, conectores y de otras marcas textuales. Además, emplea vocabulario específico y precisa información en cada subtema. Este fue el criterio de evaluación que se dio en la anterior era. Si ustedes se dan cuenta, este criterio, de alguna manera, se deriva de esa relación entre capacidades y el estándar.
Entonces, esa es la forma en cómo el ministerio está formulando sus criterios de evaluación. Por eso, cuando ustedes empiecen siempre su programación, empiecen sus CEDAS, para que ustedes tengan mayor claridad en sus criterios, hagan este casamiento. Y después de eso, en función a su evidencia, ya ustedes pueden formular sus criterios de evaluación. Los va a ayudar mucho a aclarar. Es más, incluso pueden añadirle a esto, acá yo no le he hecho la añadidura porque estoy hablando de ciclo, y yo les he dicho, ¿no? Cuando yo hablo de criterios de ciclo, porque estoy en un quinto de secundaria, yo para hacer el criterio me fijo más en el estándar. Pero si estuviera, por ejemplo, en un cuarto de secundaria o un tercero de secundaria, o estuviese en un quinto de primaria, yo aparte del estándar le hubiera agregado los desempeños de grado. Y en función a ello, yo hubiera redactado mi criterio de evaluación. Hubiera visto ambos, pero sobre todo le hubiera puesto mucho más fuerza al desempeño de grado. En este caso, si estoy trabajando con quinto de primaria, le hubiera puesto mucho ojo a los desempeños de quinto grado, y de esos desempeños me hubiera valido yo para elaborar los criterios de evaluación. En este caso, me he quedado en el estándar porque estamos hablando de criterios de evaluación para el séptimo ciclo, que estamos cerrando, quinto de secundaria, digamos. Por eso es que les he mostrado de esta forma. Si hubiera elegido cuarto, tercero, aparte del estándar, yo le hubiera puesto los desempeños de tercero o de cuarto grado. Entonces, eso es muy importante, que puedan ustedes hacer esa ruta, que muchos de nosotros no lo hemos hecho. Entonces, y elaboramos a veces los criterios de una forma muy práctica. Y creo que si queremos ver que se está logrando el desarrollo de la competencia, es muy importante estar claro cómo es que esa competencia tiene capacidades y que esas capacidades se visualizan en el estándar, y que ese estándar se va a visualizar luego en criterios de evaluación. Eso es muy importante que hagan. Esta es esa ruta que podrían ustedes trabajar. Bueno, finalmente, por ejemplo, aquí les comparto otro ejemplo que está sacado también de esta EDA del cuarto ciclo, donde acá se ha trabajado la competencia Convive. Aquí está el estándar, y fíjense ustedes, acá están los criterios de evaluación. Y fíjense ustedes que los criterios de evaluación han salido de los estándares, del expresa y del propone. Si tú lees, yo voy a leer el estándar. Expresando su desacuerdo frente situaciones que vulneran la convivencia y cumpliendo con sus deberes. Criterio. Menciona cuáles son las actividades que favorecen la convivencia armoniosa en su familia. Cumple con las responsabilidades que le asignan en su familia. Fíjense ustedes que hay una relación bastante directa entre el criterio y el estándar. Yo leo también lo que han puesto aquí en los criterios de evaluación. Propone y realiza acciones colectivas orientadas en esta. Propone organizar en familia un cartel de responsabilidades y actividades familiares a partir de la elección democrática. Entonces, ustedes se dan cuenta, los criterios de evaluación derivan del estándar, en función, lógicamente, a la evidencia que yo le estoy pidiendo a mi estudiante. Entonces, esa es una probable ruta que tú podrías seguir y que te podría ayudar para que puedas tener mayor seguridad cuando tú formules tus criterios de evaluación. Y el último componente es la secuencia de actividades. ¿Cómo es que yo debo plantear mi secuencia de actividades? Lo primero que yo tengo que tomar en cuenta es que si yo quiero lograr, voy a poner todas las cosas para que ustedes las puedan ver, yo quiero lograr cumplir el reto, es muy importante que cuando yo plantee mis actividades, esas actividades me permitan a mí lograr el propósito que yo me he planteado en esta experiencia de aprendizaje. Y para eso, yo debo seleccionar aquellas actividades que están directamente relacionadas a conseguir el reto. Lo otro, esas actividades le deben permitir a mi estudiante movilizar las competencias que yo me he planteado en la EDA. Lo otro, esas secuencias de actividades tienen que estar de forma secuencial, deben estar organizadas y conectadas, una para conseguir lo otro, o sea, se interrelacionan. Si yo voy a
pedirles como una evidencia el trabajo, la redacción de un cuento sobre la obesidad, yo entonces debo plantear actividades que le permitan a mi estudiante planificar, textualizar, revisar, corregir y finalmente entregar ese cuento. Porque si yo, dentro de esas actividades, a lo mejor me planteo la planificación de un ensayo, eso no tiene nada que ver con el cuento. O planteo a lo mejor un contenido que es, por ejemplo, los elementos de un ensayo y yo estoy trabajando un cuento, eso no tiene nada que ver. Entonces, las actividades tienen que estar relacionadas con la movilización de las competencias, con el logro del reto y lógicamente relacionadas con la situación significativa que yo estoy planteando. Ahora, cuando yo planteo la secuencia de actividades, yo tengo que tomar en cuenta que esas actividades no solamente me van a permitir ver la movilización de competencias, sino también la presentación de los enfoques. Y la presentación de los enfoques significa que en la medida que mis estudiantes trabajen en equipo, interactúen, yo debo ver presente el valor y las actitudes del enfoque que yo estoy trabajando. Por eso es que es muy importante cuando yo planteo los trabajos en equipo, los trabajos colaborativos, yo tener muy claro cómo formulo ese trabajo en equipo, cómo integro qué normas vamos a tener de convivencia, qué normas de trabajo, qué rutas vamos a seguir, ¿para qué? Para que todo eso que yo planteé le permita a mi estudiante poner en práctica la actitud y poner en práctica el valor y de esa manera conseguir que se logre el enfoque que yo me he planteado en esa experiencia de aprendizaje. Lo otro, tengo que tener diferentes materiales, diferentes recursos, diferentes metodologías. Tengo que tener un dechado de formas en que mis estudiantes puedan aprender. Muchos de nuestros chicos se quejan mucho de que todos los días lo mismo. Todos los días abre el libro en la página tal, desarrolla la actividad 1, 2 o 3, la próxima lectura. Entonces, hay que tener cuidado. Por eso es que la secuencia de actividades, vuelvo a repetir, cohesionada, coherente, que se tenga que relacionar, que pueda fortalecer el trabajo en equipo, que pueda apuntalar a las diferentes inteligencias múltiples, que pueda apuntalar a trabajar diferentes recursos con diferentes materiales, impresos, digitales, virtuales, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es muy importante. Y todo eso, todas esas actividades, todo eso que yo promueva, tiene que también hacer que el estudiante pueda dialogar, pueda respetar lo intercultural, lo intergeneracional, pero que también al estudiante esa secuencia de actividades que yo planteé en experiencia de aprendizaje le permita organizarse para que cada vez que realice una actividad, él pueda lograr lo que se propuso. Ya sea cuando se da la clase contigo o cuando él tenga que trabajar en casa. Y para eso es muy importante que siempre trabajar la autoevaluación, la coevaluación, la interevaluación. Y ahí es donde surge también lo que nosotros llamamos, ¿no? Cuando nosotros hacemos un trabajo colaborativo, es muy importante trabajar las fichas de auto y de coevaluación que nos van a permitir saber si estamos avanzando en nuestro trabajo en equipo, más que a nivel de conocimientos, a nivel de actitudes y de valores. Entonces, no nos olvidemos que cada vez que desarrollamos las actividades, aparte de incluir los instrumentos de evaluación que tienen que ver con la producción, con las producciones o las expresiones, incluir también instrumentos de evaluación que apuntalen a evaluar cómo nos está yendo en el trabajo colaborativo, en el trabajo cooperativo con nuestros chicos. Y también es por eso que tú como docente tienes que plantear qué actividades son las que vas a trabajar para desarrollar esa experiencia de aprendizaje. Aquí está más o menos lo que han trabajado, lo que han planteado los profesores, cómo va a ser su secuencia de actividades. Les he puesto algunas de las actividades, no les he puesto todas porque el PPT va a ser bastante extenso. Y ojo, como son experiencias de aprendizaje integradas, que participan varias áreas,
Por eso es que tienes varias secuencias de actividades. Por ejemplo, en los CT, una de sus actividades es la obesidad, un problema de todos. Otra actividad de CT es qué factores biológicos influyen en el aumento de peso. De PCC, ¿qué podemos hacer para combatir la obesidad? Y comunicación, le he puesto manos a la obra. En el caso de sexto ciclo, le he puesto otro título. ¿Cómo se organizan algunas familias en personal social? Recogemos información sobre actividades que realiza la familia en personal social. Leemos para reflexionar sobre la convivencia en comunicación. Y acá faltan todavía, estas no son todas las actividades. Les he puesto una parte de las actividades que han propuesto. Vuelvo a repetir, en este caso han sido experiencias de aprendizaje integradas, donde se han fusionado varias. ¿Qué es un poco la propuesta que se está implementando y que se quiere hacer? Pero ojo, esta propuesta de trabajar a nivel de áreas integradas es una propuesta de hace bastantes años que poco a poco se están implementando porque sabemos que hacer una propuesta integrada no es sencillo. A veces es importante primero trabajar de manera personal o a nivel de áreas y luego ya pasar a hacer un trabajo integrado. Aunque yo sé que hay muchos colegios también que ya actualmente están trabajando experiencias de aprendizaje integradas, que está bien porque en algún momento vamos a necesitar trabajar en ese sentido. Bien. Jessica, sí. Esos son los 6 componentes que se han trabajado, Mónica. Aquí está la síntesis. Creo que ya ahí está todo lo que los profesores pueden tomar en cuenta. Perfecto. Te dejo la palabra. Creo que ya en el tiempo nos hemos pasado bastante, creo. Sí, no, pero el tema da para mucho, porque verdaderamente el trabajo de experiencias de aprendizaje es nuevo para muchos docentes, ¿no? Como tú dices, ya los han venido trabajando, pero sin tomar verdaderamente, asumir que ya estaba esto poniéndose en práctica en las aulas, ¿no? Pero bueno, para eso estamos, para eso está Aprendia, para acompañar a los maestros en esta tarea y nada, vamos a seguir adelante, esperamos contar contigo también, Jessica, para seguir reuniéndonos con los maestros y nada, no sé, tus palabras finales. Nada más compartirles esta última diapositiva. Este es un modelo de experiencia de aprendizaje. Fue trabajada en las orientaciones regionales de la Dirección Regional de Ayacucho, que ha servido de modelo para varias instituciones a nivel de Perú. Entonces ahí se las dejo, tómenle un pantallazo a lo mejor que nos pueda ayudar. Yo agradecerles mucho la paciencia, la verdad es que sí, he querido de verdad aperturarlo lo más que se pueda, pero creo que hemos tenido necesidad de tenernos en algún momento, ser redundante a veces en algunas cosas que aparentemente ya las sabemos, pero creo que el ejemplo ayuda un poquito más a entender las cosas. Les agradezco más bien la atención. Si hay preguntas, sería magnífico que las puedan escribir, porque igual las vamos a ir respondiendo, ¿verdad, Mónica? Sí, claro que sí. Las pueden dejar las preguntas en el chat. Nosotros igual se las vamos a hacer llegar, las respuestas las vamos a socializar a través de las redes. Y nada, solamente agradecerte muchísimo, Jessica, por tu presencia, por estar aquí con nosotros, por compartir todo lo que tú sabes con nosotros y nada, comprometerte para seguir adelante en otras acciones de capacitación que realizaremos. Y a ustedes, profesores, agradecerles su preferencia, su compañía. Todos han estado todo el tiempo que ha durado la capacitación. Hemos tenido una muy buena asistencia con la permanencia de todos. Les agradezco mucho. Quiero agradecer mucho también a Annie Failok, quien nos ha acompañado con la interpretación de lengua de señas. Ustedes saben que Aprendia es un agente inclusivo, que busca la inclusividad, y siempre vamos a tener este apoyo durante todas nuestras acciones de capacitación. Quiero agradecer también a la Cámara de Comercio Española, que nos ha venido ayudando con todo lo que es el Zoom, la tecnología, nos ha apoyado con todo su conocimiento. Las chicas del equipo de la Cámara, muchísimas gracias. Y nada, profesores, estaremos muy pronto informándoles sobre las nuevas acciones de capacitación. La próxima semana
les voy a hacer llegar su certificado por correo y bueno, buen fin de semana, buen fin de año, de mes también, porque ya ahorita comienza diciembre y ya las tareas cambian, ¿no? Un abrazo grande y muchísimas gracias. Gracias, Jessica. Gracias a ustedes, un abrazo grande, bendiciones. Muchas gracias, Aprendia. Muchas gracias, gracias. Gracias, colegas. Vuelvo a repetir, si he visto algunas preguntas que han formulado, acá no se están. preocupen, ya Mónica las ha tomado en consideración. Si hay alguna más, pueden ustedes hacer las preguntas que deseen. Hasta una próxima oportunidad. Tupanachiscama para todos ustedes, hasta que la vida nos vuelva a encontrar. Gracias. Gracias.